Hola, buenos días. Yo creo que escuchamos. Tenemos un poco de acoplamiento. Sí, sí. Dile a Isabel que quiten Ya ella. está, creo. Sí, quitado. Quitado, creo. Ya está. A ver si se oye mejor ahora. Hola, buenos días. ¿Ahora mejor? Sí, ahora sí. Vale, perfecto, ya lo siento. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Y bueno, pues gracias también a Elena por la presentación y la invitación. Y también a EMAC pues, bueno, por la oportunidad de presentar esta línea de trabajo en la que estamos trabajando en Tecnalia. Espero que la presentación no sea muy densa y que sea de interés. Y como ha dicho Elena, pues al final de la presentación habrá oportunidad de hacer preguntas y bueno, intentaré responder lo mejor que pueda. El trabajo está dividido en diferentes secciones. Primero haré una introducción que será bastante general y luego hablaré de los mayores retos de los poliuretanos, que son la reactividad, reactivos de origen renovable, biopoliuretanos para RTM y en concreto para componentes estructurales, biopoliuretanos para infusión, también para componentes estructurales y por último hablaré del fin de vida y la circularidad de los biopoliuretanos y cómo mejorar. Y ya pues las conclusiones generales y luego ya como he dicho pues bueno intentaré responder vuestras dudas, preguntas o cualquier comentario que queráis hacer. Introducción. Bueno, pues como bien ha dicho Elena, me concedieron una beca para realizar mi tesis doctoral en Tecnalia, en concreto en la unidad de Industria y Transporte y en la plataforma de polímeros sostenibles y funcionales. Aparte de esta línea de poliuretanos, pues también realizamos otras actividades que se centran un poco en polímeros sostenibles, en la síntesis, modificación. También trabajamos bastante con polímeros termoplásticos, donde trabajamos con la tecnología Caproclast, otros termoplásticos de altas prestaciones, soldadura termoplástica, y también estamos trabajando bastante en la economía circular pues desde diferentes puntos de vista, como serían pues, valorización e identificación de aplicaciones para materiales reciclados, polímeros, fibras y también pues, monitorización del proceso para mejorar al máximo la eficiencia de los procesos de fabricación y optimizarlos al máximo. Y también trabajamos en el desarrollo de funcionalidades, donde trabajamos en la aditivación de sistemas poliméricos, desarrollos de semielaborados funcionales y hibridación e integración de funcionalidades. Y después de presentar un poco el grupo en el que estoy trabajando en esta línea de los poliuretanos, pues ya voy a pasar a explicar un poco la motivación y por qué empezamos a trabajar con estos poliuretanos. Bueno, el gran hito de estos años es la sostenibilidad y en este sentido un sector bastante crítico es el del transporte y en la actualidad pues sí que es verdad que está apostando por soluciones cada vez más sostenibles. En esta carrera un objetivo bastante importante o uno de los objetivos principales es la descarbonización. La descarbonización de todo el ciclo de vida, empezando desde el origen, fabricación, uso y fin de vida de todos los vehículos y en transporte en general. Y en este sentido, pues los materiales juegan un papel relevante. En concreto, bueno, pues el aligeramiento se puede conseguir gracias a los materiales y la reducción de peso se puede traducir directamente en reducción de emisiones de CO2. Y en este sentido, pues en el mundo de los materiales se buscan soluciones cada vez más ligeras, pero a la vez que sean sostenibles. Entre las alternativas más ligeras pues, tenemos los composites, en concreto los composites de matriz polimérica, que aparte de la ligereza pues, bueno, tienen buenas propiedades mecánicas, también bueno, pues, la libertad de diseño, integración de funciones, reducción de componentes, resistencia a corrosión, pero también tienen algunos retos, como puede ser la limitada capacidad productiva de las tecnologías de fabricación actuales.
En el sector de la automoción, en los coches, los composites tienen cabida en diferentes aplicaciones y una de las aplicaciones más interesantes nos parece la de la ballesta. En la actualidad, algunos fabricantes están fabricando ballestas en composite y han conseguido reducir el peso entre un 50 y un 80%, que ya es una reducción bastante importante. Estas ballestas se podrían fabricar por RTM. En el RTM tenemos un molde cerrado en el que colocamos fibras. Tenemos una resina que mezclamos y esta resina es líquida que se inyecta en el molde. Se llenan los moldes y la fibra se impregna con resina. Y esta resina, que en principio es líquida, pues pasa mediante el curado o la reacción química, pues pasa a ser sólida y ya pues desmoldeamos la pieza de composite. Pero para que el RTM sea un proceso realmente eficiente en términos de costes, tiempos y consumo energético, es muy importante utilizar resinas adecuadas. Resinas que tengan curados ultra rápidos para poder reducir los tiempos de procesado del RTM y así mejorar al máximo la eficiencia de este proceso. En la actualidad, las resinas más utilizadas de curado rápido son las epoxi, pero es verdad que cada vez se están formulando más desarrollos en polímeros termoplásticos y también en poliuretanos. A nosotros nos parece que los poliuretanos sí que pueden ser una alternativa bastante interesante. Entonces voy a introducir un poco pues, qué tipo de materiales son los poliuretanos, qué características tienen, ventajas y algunos de los retos que presentan. Los poliuretanos son una familia de polímeros en el que en la cadena principal tenemos el grupo uretano y en concreto se caracterizan por la versatilidad. Versatilidad tanto en forma, ya que pueden ser espumas o compactos, como en propiedades, y ya que presentan tanta variedad en propiedades, pues las podemos encontrar en diferentes tipos de aplicaciones. A nuestro alrededor podemos encontrar muchos poliuretanos pues, en aislamientos, en elastómeros, pinturas, etc. Esta versatilidad se debe a la estructura química. Y según la estructura química, los poliuretanos se dividen en dos grandes familias. Tenemos los poliuretanos termoplásticos como termoestables. Los termoplásticos presentan una estructura química amorfa, también pueden presentar zonas donde las cadenas se ordenen y presenten estructuras químicas, pero en general este tipo de poliuretanos presentan ya viscosidades iniciales bastante elevadas y tiempos de reacción de poliadicción pues bastante altas. Por otro lado tenemos los poliuretanos termoestables y en este caso lo que se crea es una red tridimensional de una estructura amorfa. Según los reactivos que se utilicen, esta red tendrá más densidad de reticulación o menos y según esta densidad se obtendrán poliuretanos más elásticos o más rígidos. Además, si se utilizan polioles pequeños, se pueden conseguir viscosidades iniciales bajos y esta puede ser una alternativa realmente interesante pues, para lo que comentábamos, ¿no? Pues para esos composites de aplicaciones estructurales. Y las ventajas que vemos a los poliuretanos son que tienen buena adhesión pues, con casi todo, porque también una de las aplicaciones de los poliuretanos son los adhesivos, pero tienen buena adhesión con las fibras, tanto con fibras naturales como con fibras sintéticas, resistencia a la corrosión, tienen buena resistencia térmica también, según los reactivos que se utilicen, bajas viscosidades y alta reactividad, altas propiedades mecánicas necesarias para estas aplicaciones estructurales y en concreto pues, buena resistencia a fatiga, que para algunas aplicaciones como la ballesta pues, es una propiedad crítica. Y pues como comentábamos, pues la ligereza. Pero es verdad que los poliuretanos también presentan algunos retos. Y en esta presentación vamos a intentar explicar cómo hemos abordado pues, estos retos desde Tecnalia. Unos de los retos están un poco asociados con la procesabilidad,
que serían la elevada reactividad, ya que estos poliuretanos presentan curados muy rápidos, pero esta rapidez también hay que controlarla. Habría que mejorar también la eficiencia del proceso en sí, y luego también presentan algunos retos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y en este sentido tenemos el origen petroquímico de los reactivos que se utilizan en la síntesis de los poliuretanos y también pues, algunas desventajas o algunos retos desde el punto de vista del fin de vida de estos termoestables y la circularidad. Y bueno, ya he empezado yo a meter un poco de chapa y antes de que os aburráis y empecéis a hacer otras cosas, Elena, creo que tenemos una pregunta preparada, ¿verdad? Eso es. Bueno, yo os he presentado algunos de los retos o algunas de las desventajas. No sé si vosotros habéis trabajado o no habéis trabajado con poliuretanos. No sé cuál os parece el mayor reto o si habéis encontrado alguna otra dificultad con estos materiales. A ver qué respondéis. Bueno, ya veo que estáis respondiendo. Pues hay de todo, ¿eh? La reactividad es un problema, las propiedades también, el origen petroquímico también, pero la mayoría de la gente es verdad que ha votado la reciclabilidad, que es verdad que con todas las resinas termoestables pues es un hándicap bastante grande. Y otros también, no sé, otros problemas también. Pues muy bien. Vamos un poquito más, Oiane, porque ¿Sí? todavía hay 14 personas que no han contestado. Lo esperamos. Esperamos 30 segundos, aunque parece que la reciclabilidad va ganando. Los que no contestéis no tendréis el PDF de Oiane. Bueno, pues creo que ni esto, ¿eh? Ya. Lo dejamos aquí, si quieres. Perfecto. Vale, pues finalizamos la votación y entonces vais a ver los resultados, ¿vale? Vale, ahora están viendo todos los resultados, Oiane. Perfecto. Y entonces, cuando quieras... Vale, pues como hemos dicho, la reciclabilidad, ¿no? El mayor. Perfecto, pues y eso, pues continuamos con la presentación. De acuerdo. Vale. Y bueno, pues viendo un poco estos retos, pues al final en lo que estamos trabajando en esta línea de trabajo es desarrollar formulaciones de poliuretano que sean más sostenibles, que tengan propiedades mecánicas adecuadas para estas aplicaciones estructurales y también pues, procesabilidades adecuadas para procesos como el RTM o infusión. Y ahora voy a ir un poco abordando cada reto y explicando cómo o qué es lo que hemos hecho en Tecnalia para solucionar estos problemas. La reactividad, bueno, hemos optimizado la reactividad de los poliuretanos para el RTM porque nuestra aplicación objetivo es, como he comentado, la ballesta. Y bueno, al final, como hemos comentado, pues uno de los procesos más eficientes es el RTM. Y en este caso, pues aparte de un curado rápido, también se necesita que en la primera parte de la reacción la viscosidad se mantenga pues, baja para poder llenar los moldes de forma adecuada y reducir también los tiempos de esta etapa. Entonces, al final lo que se busca es que las resinas tengan una cierta latencia seguida de un curado ultra rápido.
Como he comentado, pues la evolución de la viscosidad se muestra en la gráfica. Lo ideal sería pues, mezclar los componentes y obtener una resina con una viscosidad baja, llenar los moldes y para que esta etapa sea la más corta posible, pues que la viscosidad se mantenga baja. Y después del llenado, pues tener un curado ultra rápido para desmoldear la pieza y así pues, reducir el tiempo de fabricación pues, al máximo. Pero los poliuretanos pues presentan la curva de la evolución de la viscosidad pues, un poco parecida a la que se muestra en la figura. La viscosidad empieza a aumentar desde el primer momento. Sí que es verdad que la reactividad depende de los reactivos que se utilicen para sintetizar el poliuretano, pero la forma de la curva pues, no cambia. Añadiendo catalizadores habituales que se utilizan en la industria o inhibidores para ralentizar un poco la reacción, tampoco cambia la forma de la curva. La viscosidad empieza a aumentar desde el primer momento. Pero sí que es verdad que se podrían desarrollar catalizadores ya más específicos para obtener pues, esta evolución de la viscosidad. Y este es el objetivo que nos pusimos pues, para mejorar la procesabilidad de los poliuretanos, desarrollar catalizadores específicos. En Tecnalia lo que hemos hecho ha sido pues eso, plantear un sistema catalítico. Voy a poner el puntero y así os explico mejor. Tenemos la parte A y la parte B del poliuretano, en el que tenemos un catalizador que se forma in situ y uno de los componentes está encapsulado. En la figura podemos ver la parte A del poliuretano, donde tenemos un componente del catalizador, y tenemos la parte B del poliuretano, donde tenemos el otro componente del catalizador que está encapsulado. Cuando mezclamos y se realiza la inyección, bueno, pues el componente sigue estando encapsulado y además esta encapsulación hace que la reacción se retrase y la viscosidad se mantenga baja. Ya cuando ya pase un tiempo y la reacción empiece a avanzar, este componente se libera y se une con el otro componente del catalizador, formando así un alcóxido que acelera la reacción y bueno, pues ya se finaliza el curado y se puede desmoldear y obtener la pieza final pues en pocos minutos. Ahora os voy a enseñar algunos de los resultados que conseguimos en ensayos reológicos y en ensayos de DSC. Tenemos un poliuretano de referencia, que es un poliuretano comercial, que tiene una reactividad muy alta. Luego tenemos el catalizador 1, donde mezclamos los componentes del catalizador sin encapsularlos y se ve cómo el catalizador acelera la reacción. Luego tenemos el catalizador 2, donde encapsulamos mediante un diol el componente del catalizador y la reacción se retrasa bastante. Y utilizando un monool, el catalizador 3, el verde, pues el retraso pues no es tan significativo, ya que el encapsulamiento del componente pues no es tan eficiente. Y en el DSC también obtuvimos pues, resultados parecidos. Y aquí sí que vimos bueno, cómo aparecía un segundo pico que bueno, era por el mecanismo catalítico del sistema desarrollado. Para validar un poco y verificar si efectivamente las reactividades eran adecuadas, lo que hicimos fue simular un proceso de fabricación bastante real de una ballesta. Una ballesta real se fabrica inyectando en el medio y tiene dos salidas en los extremos, y lo que nosotros hicimos fue simular la mitad de una ballesta poniendo una entrada y una salida. Pero para ello modelizamos las resinas, el curado y la evolución de la viscosidad utilizando modelos reocinéticos. Aquí podéis ver el ajuste de los datos reales y de los modelos. Y aquí ya pues, los resultados de las simulaciones.
las condiciones, pues las que se podrían utilizar en la industria de la automoción: flujo constante, presión máxima de 100 bares y una temperatura de 120 grados. Y aquí vimos cómo efectivamente el poliuretano de referencia era demasiado reactiva. Vimos cómo la viscosidad empezaba a aumentar demasiado pronto y gelificaba. Y por ello pues no se conseguía llenar todo el molde o toda la pieza. Por el contrario, con el poliuretano, con el catalizador, pues sí que se conseguía retrasar ese curado y bueno, pues llegábamos a llenar el molde, ya que la viscosidad, el aumento de la viscosidad llegaba un poco más tarde. Así conseguimos, bueno, pues solucionar o controlar un poco el problema de la reactividad. Y después de trabajar la parte de la procesabilidad, empezamos a trabajar la parte de la sostenibilidad. En este sentido, bueno, para que los materiales sean realmente sostenibles hay que tener en cuenta el ciclo de vida, origen, fabricación, uso y fin de vida. Y en este apartado vamos a hablar sobre el origen. Los poliuretanos que se sintetizan actualmente, bueno, pues se sintetizan a partir de polioles comerciales de origen petroquímico. Pero es verdad que en la actualidad cada vez pues, en el mercado se pueden encontrar más polioles derivados de aceites vegetales y además cada vez más desarrollos de biopoliuretanos. Pero es verdad que estos biopoliuretanos se utilizan para aplicaciones como recubrimientos o adhesivos y no existe ningún desarrollo para este tipo de matrices de altas prestaciones. Y por ello, bueno, pues lo que pensamos fue coger polioles derivados de aceites vegetales comerciales, en concreto polioles derivados de aceite de ricino y aceite de palma, que tuvieran diferentes funcionalidades, índices de hidroxilo, diferentes características y ver cómo afectaban estas características en las reactividades, viscosidades y propiedades finales de los biopoliuretanos. Para ello formulamos 7 biopoliuretanos y bueno, como modo comparativo de referencia pues también hemos formulado poliuretanos con polioles de origen petroquímico. Y los primeros 3 biopoliuretanos bueno, tienen funcionalidades bajas e índices de hidroxilo bajas y las otras 4 tienen funcionalidades e índices de hidroxilo altas. Hemos visto cómo afectan estas características en la reactividad. Hemos visto que se pueden conseguir diferentes reactividades, empezando desde curados bastante lentos hasta curados ultra rápidos. Hemos visto que con bajas funcionalidades e índices de hidroxilo la reactividad es más baja, son reacciones más lentas y con funcionalidades e índices de hidroxilo altos pues es posible pues conseguir biopoliuretanos con curados ultra rápidos. También hemos visto que afecta bastante en la reactividad el tipo de hidroxilo. En concreto, los grupos OH secundarios pues, ralentizan bastante los curados. Los resultados de DSC también muestran un poco lo mismo, que se pueden conseguir biopoliuretanos con reactividades elevadas y bueno, que el índice de hidroxilo y funcionalidad pues, están directamente asociados con la reactividad. Para comprobar un poco cómo afectan estas características en las propiedades finales, fabricamos unas placas de biopoliuretano y vimos cómo pues, las primeras, aparte de tener bajas reactividades, en cuanto a las propiedades finales, pues, presentan gran elasticidad, son materiales elásticos. Pero con funcionalidades e índices de hidroxilo altos conseguíamos poliuretanos con reactividades altas y además ya materiales más rígidos. Esto se debe en gran parte al grado de entrecruzamiento de la resina. Es decir, si tenemos funcionalidades e índices de hidroxilo altos, se crean más grupos uretano y esa red tridimensional que os enseñaba al principio es más entrecruzada, es más rígida y las propiedades mecánicas pues, son más elevadas. Realizamos ensayos de flexión y vimos bueno, que
con funcionalidades bajas y índices de hidroxilo bajos, pues el módulo era muy bajo, como era de esperar, pero pues con funcionalidades e índices de hidroxilo altos, pues llegábamos a módulos bastante prometedores. Es verdad que todavía no conseguíamos llegar a los módulos que obteníamos con poliuretanos petroquímicos, pero bueno, pues andábamos ya bastante más cerca. En este sentido, pues el biopoliuretano 5 era un sistema bastante prometedor y pensamos que bueno, se podría optimizar para RTM, en concreto para componentes estructurales. Al final la idea es desarrollar una resina que sea sostenible, procesable y que tenga altas prestaciones. Y para ello pues, hay que fijarse, como hemos dicho, en la reactividad y en las propiedades finales. Y en este caso pues, seleccionamos uno de los biopoliuretanos, pero sí que veíamos que bueno, no llegábamos a las propiedades. Entonces, bueno, pues, pensamos en añadir un agente de entrecruzamiento que también fuera biobasado para aumentar el módulo. Y bueno, tenemos el biopoliuretano y para ello pues, estudiamos estos 3 sistemas. El sistema 1 es el biopoliuretano seleccionado. A este le añadimos un agente de entrecruzamiento y tenemos el poliuretano bio2 y luego tenemos el poliuretano bio3 en el que añadimos, aparte del agente de entrecruzamiento, el sistema catalítico desarrollado para ver un poco cómo cambiaba la reactividad. Y como comparativa tenemos el poliuretano de referencia. Este poliuretano tiene propiedades mecánicas adecuadas para la aplicación y además es la que tiene la reactividad optimizada. Aquí algunos de los resultados de DSC y de reología. En los de reología podemos ver cómo el sistema sin agente de entrecruzamiento y sin catalizador es bastante reactivo. También podemos ver que añadiendo el agente de entrecruzamiento en la curva roja, el curado se retrasa un poco y además bajamos un poco la viscosidad, pareciéndose muchísimo al poliuretano de referencia, lo cual es muy interesante. Y luego tenemos el último en el que añadimos el catalizador y el agente de entrecruzamiento, en el que conseguimos retrasar todavía más la reacción. En el DSC también vemos un poco lo mismo, como el biopoliuretano original es reactivo y con el agente de entrecruzamiento pues, retrasamos un poco la reacción y con el catalizador pues, retrasamos aún más. ¿Vale? Y en cuanto a las propiedades mecánicas, vimos cómo añadiendo el agente de entrecruzamiento el módulo ya era comparable al poliuretano de referencia. Lo cual pues, es interesante, ya que bueno, pues aumentamos el módulo y conseguimos unos biopoliuretanos con propiedades elevadas. Para ver un poco si efectivamente la reactividad era adecuada, pues modelizamos, como he comentado anteriormente, estos 2 biopoliuretanos con agente de entrecruzamiento, utilizando estos modelos reocinéticos y realizamos pues, las simulaciones de fabricación de la ballesta. Utilizamos también las condiciones habituales que se utilizan en la industria de la automoción y vimos cómo el biopoliuretano 2 presentaba mejores resultados. Y esto se debe a que presenta un pelín menor viscosidad inicial. Y además también vimos cómo pues, el biopoliuretano 2 presenta una reactividad un pelín más alta que el poliuretano bio 3, lo cual también en este caso era interesante, ya que se consiguen llenar los moldes y además bueno, pues tendría un curado pues, más rápido. Para validar un poco este sistema o esta formulación, bueno, en Tecnalia tenemos un molde que es un poco especial, tiene una capa de cristal y podemos ver cómo se llena el molde y ver si se llena bien o pasa algo raro. Y podemos comparar este llenado con las simulaciones, pero en este molde pues no podemos trabajar
con elevadas presiones, el máximo son 3 bares. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue pues llenar este molde a 3 bares y a una temperatura menor que a 120, a la mitad, a 60 grados. Y en este caso pues necesitábamos un sistema que tuviera más latencia, por eso en vez de fabricar el composite con el poliuretano Bio 2, pues lo fabricamos con el poliuretano Bio 3. Realizamos las simulaciones con estas condiciones y vimos, bueno, también fabricamos la pieza y vimos cómo las simulaciones y la realidad pues se parecían y iban bien. Os voy a poner el vídeo. El llenado dura 2 minutos, así que lo voy a adelantar un poco para que veáis cómo se va llenando. Tenemos flujo insaturado y ya conseguimos que se llene. Y al final pues tenemos la pieza de biopoliuretano de composite. La caracterizamos mecánicamente, que tiene buenas propiedades mecánicas comparables con los composites fabricados con epoxi para aplicaciones estructurales de automoción y con TGs superiores a los 120, que son es el requerimiento de esta industria. Y después de ver cómo este biopoliuretano podía ser adecuado para RTM y además para aplicaciones estructurales y conseguíamos optimizarlo, pues nos pareció interesante probarlo para infusión y también para componentes estructurales. Una de las aplicaciones que nos parecía interesante eran aplicaciones para eólica. La energía eólica es una de las más sostenibles y en la actualidad pues, la energía eólica offshore o la marina pues, está suscitando gran interés, pero es verdad que también presenta algunas desventajas desde el punto de vista de la sostenibilidad de los materiales. Y en este sentido, pues, bueno, nos parecía que los biopoliuretanos podían ser una alternativa interesante pues, para la fabricación de palas u otras aplicaciones estructurales. Con la energía fotovoltaica también pasa algo parecido, es una energía sostenible, pero también presenta algunas desventajas desde el punto de vista de la sostenibilidad de los materiales. En Tecnalia tenemos un activo que es el de SolarFaith y aquí bueno, pues las células fotovoltaicas se embeben en resina. Es muy crítico la transparencia de la resina y el ciclo de vida de la resina, pero nos parecía que para este caso los biopoliuretanos también podrían ser una alternativa pues, interesante. También en concreto para estructuras offshore para la energía fotovoltaica, estas estructuras son en las que se colocan los paneles. Y por ello, estas estructuras, las palas, se fabrican por infusión y lo que hicimos fue pues, fabricar una placa con el biopoliuretano por infusión y caracterizarla pues, para ver si las propiedades eran buenas, si la calidad del composite era buena y vimos que se conseguía pues, un composite con buenas propiedades y buena calidad. Pero como son aplicaciones offshore, pues nos pareció interesante caracterizar el deterioro de estos del composite con el biopoliuretano en ambiente marino. Tecnalia tiene un laboratorio flotante que se llama HashLab y es un laboratorio donde se puede ensayar el deterioro de los materiales en condiciones reales. Este laboratorio se lleva al mar y tiene pues, diferentes zonas y diferentes tipos de ensayos. En nuestro caso, lo que queríamos era ver un poco pues, cómo afectaban las condiciones del ambiente marino pues, en el deterioro del biopoliuretano. En este laboratorio, como comentaba, aparte de otro tipo de ensayos, tiene 3 zonas donde se pueden colocar materiales, en zona atmosférica, zona de salpicaduras y zona de inmersión. Y en nuestro caso, bueno, pues mecanizamos la placa fabricada por infusión y
colocamos unas probetas en zona atmosférica y otras en la zona de inmersión. En la zona atmosférica, bueno, pues aquí podéis ver las probetas ya colocadas en el HiSlab y el aspecto después de pasar un mes en ambiente marino. Estamos esperando a recoger las probetas porque ya han pasado 3 meses y queremos recogerlas y caracterizarlas, y vamos a dejar algunas probetas todavía ahí pues para recogerlas después de 6 meses y ver un poco pues, cómo afectan estas condiciones al material. También, como os he dicho, pues tenemos algunas probetas en la zona de inmersión. Aquí podéis ver cómo se colocan y qué aspecto tienen después de pasar un mes pues en el mar. Ya se ve que están llenas de algas y bueno, pues habrá que ver cómo afecta esto al material. Y por último, tenemos el apartado del fin de vida y circularidad. Como he dicho, pues estos biopoliuretanos, para que sean realmente sostenibles, hay que tener en cuenta el ciclo de vida. Y en este apartado pues nos vamos a centrar en la parte de fin de vida y circularidad. Vamos a abordarlo pues, con 2 estrategias. Una de ellas es pues mejorar el fin de vida. Para ello, lo que muchos grupos están haciendo, y una estrategia bastante interesante, es la de incorporar enlaces dinámicos. Y por otra parte, también se puede, aparte del fin de vida, pues también se puede mejorar por otro tipo de estrategias la circularidad. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es incorporar un monómero que se consigue del reciclado del PET. Altamente degradado en ambiente marino. Y ahora os voy a comentar un poco pues, qué hemos hecho en estas 2 líneas. Como decía, hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida, y en el caso de los biopoliuretanos, pues, bueno, son materiales un poco más sostenibles, pero no son ni reprocesables ni reciclables, ya que son poliuretanos termoestables. Y bueno, pues esto, como sabéis, pues es un gran problema. Y en este sentido, pues tenemos los poliuretanos termoestables y termoplásticos, y pues, existen enlaces dinámicos con los que se puede llegar a conseguir poliuretanos termoestables, pero que las cadenas tengan un cierto dinamismo para mejorar o aumentar su reprocesabilidad y su reciclabilidad. En nuestro caso hemos seleccionado los enlaces Diels-Alder, que son los enlaces dinámicos más conocidos, pero es verdad que existe una gran variedad de enlaces dinámicos. La estrategia para incorporar estos enlaces ha sido la de sintetizar un aducto que tenga enlaces Diels-Alder integrados y que reaccione con el isocianato para sintetizar así el poliuretano con los enlaces Diels, que bueno, se abran y se cierren pues, según las condiciones de temperatura y de presión. El aducto con Diels-Alder lo ha sintetizado el grupo GMT de la UPV, y nosotros lo que hemos hecho ha sido incorporarlo en nuestros biopoliuretanos. Como veis, se mezclaba bien, la viscosidad del biopoliuretano seguía siendo un poco baja y bueno, pues conseguimos fabricar una placa. Estos son trabajos preliminares, pero bueno, conseguíamos un biopoliuretano con un 40% de porcentaje renovable y bueno, pues en principio con Diels-Alder. Y para ver un poco si era reprocesable o si efectivamente estos enlaces se abrían, se cerraban o qué pasaba, pues hicimos algunas pruebas de reprocesado. Cogíamos la placa, la troceábamos, la colocábamos en un molde y aplicando presión y temperatura pues la reprocesamos y conseguimos pues, bueno, que el material se uniera y que se reprocesara.
y volvimos a trocear el material y a reprocesar aplicando temperatura y presión. Y efectivamente pues vimos como un biopoliuretano termoestable, pues incorporando enlaces Diels-Alder, pues se podía reprocesar. Por otra parte, también hemos empezado a trabajar en la mejora de la circularidad. Aquí también, bueno, pues es un trabajo bastante preliminar, pero la idea es incorporar monómeros que vengan, que se puedan obtener del reciclado químico del PET. Como todos sabemos, el mar está lleno de plásticos y en concreto, pues en nuestro imaginario todos tenemos pues esa imagen de botellas en el mar. Y estos plásticos, en concreto el PET, suele estar bastante degradado y no es muy adecuado para el reciclado mecánico. Por ello, pues se puede reciclar químicamente y obtener monómeros que sean adecuados para la síntesis de los biopoliuretanos. Y bueno, hemos empezado a trabajar también en esta línea. El grupo GMT también nos sintetizó el monómero pues reciclando químicamente el PET que se recogió del mar, y con este monómero pues nosotros fabricamos el biopoliuretano con un 40% de porcentaje bio y reciclado, componente reciclado. En este biopoliuretano lo que hicimos, en vez del agente de entrecruzamiento biobasado, meter el monómero. Y vimos cómo en el módulo se mantiene, pero la deformación baja bastante. Entonces, bueno, pues tendríamos que trabajar un poco más para ver cómo mejorar la parte de la deformación, o igual incorporar un poco de agente de entrecruzamiento. Bueno, al final son pruebas preliminares, pero sí que vemos viable pues, meter monómeros de esta clase. Y ya pues las conclusiones generales, y bueno, decir que los poliuretanos, y en concreto los biopoliuretanos, pueden ser una alternativa interesante, que es viable en fabricar composites con este tipo de resinas, que es verdad que, bueno, gracias a los catalizadores específicos se puede ajustar la reactividad y en algunos casos es necesario. Por otra parte, decir que los biopoliuretanos, como los poliuretanos, también pueden presentar curados rápidos y propiedades finales prometedoras si se optimizan, por ejemplo, como lo hemos hecho nosotros con agentes de entrecruzamiento. Y bueno, también pues, comentar que se puede mejorar el fin de vida y la circularidad pues, integrando enlaces dinámicos y monómeros pues, obtenidos del reciclado del PET. Y decir bueno, que en esta parte acabamos de empezar a trabajar, pero que nos parece una vía bastante interesante para trabajar en este sentido. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar, también a todos a la UPV, a GMT, al Gobierno Vasco, Sliker y Tecnalia, por el soporte tanto en las pruebas realizadas, pues, pasándonos material o en la financiación. Y gracias también a todos vosotros por escuchar. Espero que no haya sido muy denso y por lo menos os haya parecido interesante o que os haya gustado por lo menos. Muchas gracias, Ollane. Creo que ha sido una ponencia muy, muy, muy interesante y que abre nuevas vías para todos. Esperamos que estos productos estén muy pronto en el mercado. Y seguro que sirven para mejorar nuestros materiales compuestos y tener productos que tengan un fin de vida mejor. Bueno, gracias a todos por estar aquí y ahora comenzamos el turno de preguntas y respuestas. Nos has hablado, Ollane, de dos ejemplos, los dos últimos ejemplos, en los que habéis conseguido llegar a un 40% de contenido renovable, ¿no? La pregunta es, ¿sería posible aumentar este contenido en un futuro?
Sí, bueno, la idea es seguir aumentando. Es verdad que nosotros en estos trabajos hemos utilizado polioles comerciales y estos polioles ya tienen un porcentaje de un 80% de biobasado, pero bueno, se podría por una parte aumentar ese porcentaje pues, utilizando polioles que tengan porcentajes más altos y también, bueno, para estas aplicaciones igual no es tan viable, pero se puede integrar isocianato que también sea biobasado, aunque hoy en día no hay muchas opciones. Y también en composite, pues fabricar composites igual con fibras naturales para aumentar también ese porcentaje. Sí, se podría hacer y nos parece una vía en la que tenemos que seguir trabajando, porque al final andamos en un 30 o un 40% de porcentaje renovable. De acuerdo. Francisco Báez te pregunta, ¿cuándo crees que se dejará de utilizar el MOCA? ¿El? MOCA. ¿Qué es MOCA? El MOCA es ¿Qué es MOCA? Es un catalizador que es el metilén ortocloroanilina. Un catalizador de poliuretanos. Ya, nosotros es verdad que no hemos utilizado los catalizadores que se utilizan en la industria. O sea, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un nuevo sistema catalítico porque al final no queríamos ni acelerar ni inhibir la reacción. Lo que queríamos era ajustar la reactividad pues, para nuestro proceso, que en concreto es el RTM. Entonces, pues la verdad es que no les sabría responder. ¿Y el catalizador que utilizáis vosotros, qué naturaleza química tiene? Por darle un poco de respuesta a Francisco. Pues es un alcóxido. Un alcóxido pues, que está formado por un epóxido y una sal. Tenemos el artículo publicado. Creo que en las transparencias abajo tenemos puesto la referencia. Bueno, igual me voy muy atrás, pero cuando os pase la presentación o el PDF, pues lo podrá ver mucho mejor explicado todo el mecanismo, todos los materiales en el artículo. Vale, de acuerdo. Francisco, si tienes alguna duda más o algún comentario más al respecto, pues puedes lanzar otra pregunta, ¿vale? Gracias. Perfecto, y si no también, o sea, si tienen eso, cualquier cosa o cualquier duda, pues se puede poner en contacto con nosotros. Tenemos a Laïch Recondo que te pregunta, en el proceso del poliuretano por RTM y rápido curado, ¿no habéis tenido problemas de aparición de burbujas en el producto final curado? Sí que es verdad que los poliuretanos, bueno, aparte de que son muy reactivos, son muy reactivos muchas veces por el isocianato. En este caso se utiliza un isocianato que es muy, muy reactivo y este isocianato reacciona con agua y con humedad. Entonces sí que es verdad que un problema puede ser lo del espumado, pero en nuestro caso no. El composite que hemos fabricado lo caracterizamos mecánicamente y también lo caracterizamos por micrografías y no vimos aparición de burbujas o de porosidad. Pero sí que es verdad que puede ser un problema, bueno, que sí puede ser un problema, pero es verdad que nuestro composite pues no, pero sí es verdad que hay que controlar el tema de la humedad. Y hay algunos artículos también, estuvimos mirando, en el que hablan de la problemática de la porosidad, porque además, por ejemplo, para estas aplicaciones que necesitan una resistencia elevada a fatiga, pues pueden fallar mucho por los poros, pero es verdad que en nuestro caso no hemos tenido un problema así en RTM.
De acuerdo, Ollane. Bueno, creo que Alaid se queda perfectamente contestada y siempre le puedes dar más detalles de cómo lo habéis hecho para no tener burbujas, ¿vale? Perfecto, eso es. Deri Torres te pregunta, ¿pensáis hacer ensayos de SENT en las probetas de flexión para poder analizar el inicio de grieta y poder ver su tenacidad? Pues todavía es verdad que estamos intentando fabricar un demostrador de composite real y lo que queremos es ensayarlo a fatiga y ver primero qué propiedades tienen. Y a fatiga al final también el espesor, cuando fabricamos una ballesta tiene un espesor ya bastante más grande, entonces lo que queremos hacer es fabricar un demostrador con dimensiones reales y caracterizar pues este demostrador pues a fatiga y luego pues también se podría no lo hemos planteado, pero bueno, lo apunto, se podría hacer, sí. Bueno, fase 2 de este proyecto. Eso es, fase 2. Fase 2. De acuerdo. Iván Alonso te pregunta que has hablado de tiempos de curado, pero ¿cuál es el tiempo de curado objetivo que tenéis y cuál es el tiempo de curado que habéis obtenido hasta la fecha? El tiempo objetivo es que cure en pocos minutos, por ejemplo, pues en 5 minutos o así, 2-3 minutos, pero es verdad que en nuestro caso hemos trabajado con tiempos de curado más largos para fabricar el composite, más que nada pues por lo que decía, queríamos ver si efectivamente en lo que simulábamos, modelizábamos era real o si concordaba bien, y entonces hemos trabajado con el sistema, con el catalizador, y este sistema pues tiene un curado de, no sé si es 10 minutos o así, entonces en ese caso necesitábamos más latencia para trabajar con este molde, pero el objetivo es llegar a 2-3 minutos, pero para validarlo pues necesitaríamos pues ya otro tipo de equipos con más presión, más industrial. Entonces el objetivo es 2-3 minutos. Con el sistema optimizado sí que llegamos a pocos minutos, no sé si eran 2 o 3, igual era un poco más, pero en pocos minutos ya conseguíamos el curado. Pero para trabajar y fabricar el composite con el sistema optimizado es verdad que necesitamos ya pues, otro tipo de equipos para meter más presión. No sé si he respondido a la pregunta. O sea, yo creo que sí, de todas formas. Iván 2-3 minutos, pero... Iván está aquí, nos ha lanzado otra pregunta, o sea que si no es así, pues que nos lo comente y lo seguimos aclarando. Perfecto. De hecho, mira, me voy a saltar a Lorena. Bueno, comenta que sí, gracias, que le has contestado, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, Iván, también, seguimos con Iván, te pregunta Vale. que has utilizado el término encapsulado para los catalizadores en monol y diol, y pregunta Sí. cómo son realmente estos encapsulados. ¿Es una disolución? No, o sea, al final lo que tenemos es una sal que interactúa con los grupos OH del monol y del diol, y entonces se queda como encapsulado. O sea, no es un encapsulamiento como tal, es como encapsulado por enlaces electrostáticos. Vale. Pasamos a Lorena Rueda, que te comenta que ha sido muy interesante la exposición. Muchas gracias. Y que le gustaría preguntarte qué tipo de mecanismo de degradación esperáis obtener tras los ensayos offshore y si os habéis planteado modificar algún reactivo de la síntesis para poder alcanzar mayores porcentajes de descomposición del material.
Pues la verdad es que no, o sea, los poliuretanos, estos poliuretanos pues, no deberían degradarse mucho en ambiente marino. Igual sí que queríamos comprobar un poco a ver si absorbían agua o sí, a ver si, no sé qué tipo de degradación en realidad esperamos. O sea, queremos ver a ver si las mecánicas se mantienen y si absorben agua o no. Perfecto. Pero sí se puede estudiar un poco, pues que al final bueno, ya veremos, a ver cuando salgan, a ver con las algas, con el fouling, a ver qué ha pasado ahí. Vale, genial. Debbie Torres te pregunta, ¿qué tal se comporta este material al envejecimiento? ¿Habéis hecho o pensáis hacer ensayos de envejecimiento acelerado, como por ejemplo la exposición a rayos ultravioleta? Pues pensamos que se comporta bien, pero sí que es verdad que bueno, sí, cuando vayamos avanzando, pues en esa parte B se podrían hacer ensayos de envejecimiento para ver un poco y caracterizar del todo pues, este material. Pero en principio pensamos que debería comportarse bien. Muy bien, Ollane. Ya no tenemos más preguntas por el momento. Muchas gracias. Sí. No obstante, siempre cuando decimos no hay más preguntas, siempre surge alguna más, por lo que es el momento de invitaros por nuestra parte, por parte de AEMAC, al siguiente webinar que tendremos en el mes de noviembre. Y bueno, pues el webinar cambiamos de tema completamente. El webinar se titula Monitorización en tiempo real de los materiales compuestos desde su proceso de fabricación a su uso en aplicación mediante sensores de fibra óptica. El ponente será el doctor Salvador Sales, investigador del Photonic Research Labs de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, estáis todos invitados a asistir y en el próximo correo donde os enviaremos el contacto de Ollane para cualquier pregunta que os surja o cualquier comentario que queráis hacerle, y donde también recibiréis un link al vídeo en YouTube por si lo queréis volver a visualizar y un PDF con la ponencia de Ollane. Como os digo, ahí os invitaremos a venir al webinar de la Universidad Politécnica de Valencia. Ángel Bermúdez te da las gracias, Ollane, y te comenta que ha sido una ponencia muy interesante. Muchas gracias a todos por escuchar y por las preguntas. Y si hay interés, pues poneros en contacto. Y bueno, por el momento pues no tenemos más preguntas, así que vamos a ir cerrando este webinar de viernes y este webinar de septiembre con el que vamos a dar finalización a este año. Iván Alonso te da las gracias y también te ha dicho que, dice que ha sido una ponencia muy interesante. Bueno, realmente Ollane lo ha sido y así lo demuestran la cantidad de preguntas que has tenido, ¿vale? Y de nuevas cosas que podéis hacer y que, bueno, que se plantean para una segunda fase, como hemos dicho inicialmente, ¿vale? Por parte de AEMAC, pues darte las gracias a ti, por supuesto, que has sido nuestra ponente, y a Tecnalia, que es uno de nuestros asociados de AEMAC más involucrados en el tema de los webinars, ¿vale? Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Juan Ruiz también te dice que ha sido muy interesante y nos desea a todos un muy buen fin de semana, igualmente, Juan Ruiz. Y como de momento no tenemos más preguntas, yo, si te parece, Ollane, me gustaría que, bueno, pues en un par de minutos, 3 minutos, lo que tú consideres, nos hagas un resumen final de este
este desarrollo que estás haciendo y que está siendo base de tu tesis. ¿Y qué es lo que esperas? ¿Cuándo prevés tenerla acabada? Es la pregunta. La tesis, Sí. sí, ya la presento el 7 de octubre. O sea, Ah, la presentas ya. Muy bien. Bueno, pues nada, invitarte a que nos hagas a que vengas a MadCom 2023 a presentarnos los resultados de esa tesis. Y bueno, pues como te digo, te invito a que nos hagas un resumen de unas conclusiones finales de cómo ves tú estos poliuretanos. Y aprovecho para desearte mucha suerte para la lectura de tu tesis. Un saludo y muchas gracias, Oyane. Vale, muchas gracias. Te has quedado sin voz. Ahora, espera, ahora, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues en resumen, al final, bueno, que hemos visto que los poliuretanos pueden ser una alternativa interesante, que los biopoliuretanos también son una alternativa real, que hay que optimizarlos pues, con agentes de entrecruzamiento o catalizadores, que para que los procesos sean eficientes hay que pensar en los procesos y luego optimizarlos en base a eso. Y bueno, que para que aunque sean sean materiales realmente sostenibles, pues tenemos que seguir trabajando un poco en la circularidad y en el fin de vida de estos biopoliuretanos, y pues lo que comentábamos de la segunda fase, pues que queremos fabricar un demostrador de ballesta con dimensiones ya más reales para poder caracterizarlo a fatiga y ver si efectivamente pues, presenta esas buenas propiedades que se le achacan a los poliuretanos. Y bueno, que vamos a seguir trabajando con los poliuretanos, con los bio y bueno, pues cualquier duda, cualquier pregunta o si hay interés, pues que ya tendréis nuestro correo y nosotros pues encantados de responder, o yo por lo menos intentar responder, que no sé si he respondido a todas las preguntas que me habéis lanzado, pero bueno, pues eso, que un placer, muchas gracias por la atención y a Emma por la oportunidad. De acuerdo, pues lo dejamos aquí. Eskerrik asko, Oyane. Zuei, eskerrik asko.